A Pablo lo apedrean por predicar el evangelio, lo dejan porque creen que ya lo mataron, y cuando se levanta, se despierta rodeado de los discípulos, dice que entra a la ciudad, pasa ahí la noche, y al día siguiente, dice la Biblia que regresó a animar a los hermanos, a predicar el evangelio y animar a los hermanos. Regresó a las mismas ciudades donde lo habían perseguido. Regresó a la misma ciudad donde lo habían apedreado. Iba animando a los hermanos, confirmándolos en la fe, animándolos. Y no tiene sentido, al menos si me preguntas a mí, para mí no tiene mucho sentido. En todo caso, el que debía ser animado era él, ¿no? El que debía ser fortalecido era él. Él estaba a punto de perder la vida porque lo estaban apedreando, porque lo apedrearon, mejor dicho. Y aún con eso, él es el que toma la postura o toma la iniciativa de ir a apoyar, a ayudar, a predicar. Pablo probablemente es la manifestación perfecta de esto que estamos hablando. Iglesia igual a movimiento. Porque en gran medida, si la iglesia creció como creció en aquellos días, fue por lo que hizo el apóstol Pablo. Ahora, quiero preguntarles una cosa. Vamos a leer. ¿Cuál es el enfoque de la iglesia de Cristo? ¿Cuál será la perspectiva correcta para definir a la iglesia de Cristo? Voy a hacer preguntas al aire. ¿Tendrá que ver con el calendario de actividades del año eclesiástico? ¿Tendrá que ver con eso? ¿Ustedes leyeron algo de eso en el libro de Hechos? ¿Tendrá que ver con el culto joven del sábado en la tarde y que los hermanos vengan al culto joven? ¿Cuál es el enfoque de la iglesia de Cristo? Predicarle a todo el mundo. Ok, excelente, me gusta eso que estás diciendo. Vamos a avanzar. Vamos a hacer un breve análisis del movimiento de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Vamos a ver cuál fue la estrategia de Jesús. ¿Qué hizo primero Jesús? No, ahí puse a uno, ¿verdad? Puse a Pedro. Pero la Biblia nos dice que llamó ¿a cuántos? ¿A cuántos? Ok, el movimiento que terminó en una iglesia, el movimiento que multiplicaba y multiplicaba y multiplicaba y llegaba a las ciudades y conquistaba personas y que aún los de otras religiones se hacían de esa religión, empezó ¿con cuántos? Con 12 personas. Ahora, después de que Jesús llamó a 12, ¿qué más hizo Jesús? Bueno, es que la Biblia dice que no solamente fueron 12, Mateo 10 dice que había otros 70 por ahí. ¿Y qué hizo Jesús con esos 70? Los formó en parejas y les dijo: vayan y prediquen. Movimiento. Primero fueron 12, llamó uno por uno, y cuando tuvo esos 12, después de estarles enseñando, dice la Biblia que había otros 70 que por ahí lo escuchaban, otros 70 que gustaban de estar con él, y entonces los formó en parejas y los mandó a predicar. Ahí está el movimiento de Jesús. Pasa de 12 a luego pasar a 70, y luego posteriormente lo que acabamos de leer en el libro de los Hechos, encontramos a los cristianos. En Hechos capítulo 11, por primera vez se les da este título en Antioquía, y se les llama cristianos por su forma de pensar, porque la gente los ve y se acuerda de Jesús, así que les llaman cristianos. ¿Cuántos? Esas sí se las debo, porque la Biblia no dice cuántos eran. Bueno, sí dice en Hechos capítulo 3 que ese día, cuando Pedro predicó, se bautizaron 3,000, ¿no? Así que más de 3,000 eran. Entonces pasamos de 12 a 70 y luego a más de 3,000. Pero luego, más adelante, la Biblia dice en Hechos también que la iglesia había crecido tanto que ya no solamente eran judíos, también había extranjeros. Porque la razón por la que nombran diáconos en la primera iglesia cristiana es porque los griegos le dicen a los judíos: ustedes no están cuidando de sus mujeres ni de sus huérfanos, están predicando el evangelio allá afuera, pero se están olvidando de los de su casa. Y entonces los judíos dicen: no podemos dejar de predicar el evangelio,
no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo, porque la iglesia se tiene que mover siempre. El enfoque de la iglesia no es hacia adentro, tiene que ser hacia afuera, porque si no, no es iglesia. Así que nombremos diáconos. ¿Qué van a hacer los diáconos? Van a cuidar a los que están adentro. Pero ya es una iglesia multicultural. ¿Cuántos son? Híjole, no sé decirles cuántos eran, pero íbamos en 12, 70, más de 3,000, y ahora ya hablamos de una iglesia que es multicultural, que tenemos judíos, pero también tenemos griegos. Y recuerden que para entonces, pues ese era el mundo conocido, así que no es poca cosa decirlo. Y por último, la Biblia dice que perdemos la cuenta, porque a partir de Hechos 14 va a dejar de referirse, mejor dicho, se va a empezar a referir por iglesias a todos los grupos de cristianos que se congregan en casas. Y entonces ahí ya tenemos un problema si lo que queremos es contar. ¿Cuántas iglesias había? ¿Cuántos cristianos eran? No se puede, no podemos saber. Mira cómo llegamos hasta que haya incontables iglesias. Pasamos de no saber cuántas personas había a no saber cuántas iglesias había. Hay una diferencia en eso, ¿verdad? Yo les pregunté ahorita cuántos adventistas hay en Tijuana, y a lo mejor es complicado saber, pero ¿será más fácil saber cuántas iglesias hay en Tijuana? ¿Es más fácil? ¿Cuántas son en Tijuana? ¿Alguien que me diga? Ahí está, 97. Es más fácil tener ese número, ¿por qué? Porque son menos. La iglesia de Jesús, el movimiento de Jesús, empezó con 12 personas y terminó con quién sabe cuántas iglesias. Eso ya nos dice algo. Si hablamos de iglesia, hablamos de movimiento. Y si no hay movimiento, entonces no hay iglesia. No hay iglesia. Porque la iglesia de Jesús es una iglesia que se mueve. Es una iglesia que no se queda quieta. Es una iglesia que está buscando qué hacer, pero por favor no te confundas, porque lo que leímos en Hechos, por eso hacíamos una parada hace un rato, una pausa técnica, decíamos, no es moverse por moverse. No se trata nada más de decir, no, pero es que sí estamos haciendo cosas. No, es que tenemos que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Ahora yo te voy a proponer que nos hagamos la siguiente pregunta. Y por favor, a ver, si tu iglesia no es de estas, tranquilo, no te estreses, solamente es para dialogar. ¿Por qué la mayoría de las iglesias están estancadas? O, en el mejor de los casos, solo logran sumar nuevos miembros. No, pastor, pero nuestra iglesia sí bautiza. De eso estamos hablando justamente. No es lo mismo contar personas que contar iglesias, ¿verdad que no? No es lo mismo. ¿Qué es más? Pues iglesias. Sí, porque cuando cuentas una iglesia, estás hablando de varias personas. Por eso la pregunta dice, ¿por qué la mayoría de nuestras iglesias están estancadas? Y a las que mejor les va, están logrando sumar nuevas personas. Quiero que voltees con el que está a tu lado. Nuestra iglesia se mueve, y se mueve mucho. Pero entonces hay una pregunta más importante que hacernos. ¿Por qué si nos movemos tanto, estamos estancados, o en su defecto solamente logramos sumar a algunas personas? ¿Por qué? No da miedo los retos. Porque probablemente no nos estamos moviendo en la dirección correcta. Probablemente hemos perdido de vista el enfoque. ¿Y cuál es ese enfoque? El enfoque es la misión, punto. No hay mucho más que decir. Cuando hablamos de movimiento, no me refiero, por eso decía hace rato, no me refiero a que tengamos muchas actividades, a que no fallemos a un solo culto. No, tenemos culto miércoles, viernes, sábado en la tarde, es más, hasta domingo en la mañana tenemos. No me refiero a esas actividades. Esas actividades son buenas y son necesarias, pero no son lo que hicieron que el movimiento de Jesús pasara de 12 a quién sabe cuántos. No son esas las actividades. ¿Se dan cuenta? No son esos los movimientos. ¿Cuáles son los movimientos? Que es el Evangelio, es compartir el Evangelio. Todos estas 9 sesiones, o estas 8 sesiones que me quedan, de lo que vamos a hablar es justo de eso. Quiero dejar algo en tu mente, porque es importante
importante que cambiemos el chip. No podemos cambiárselo a toda la iglesia, ¿eh? No cometas el error de regresar a tu iglesia y quererle decir lo que te estoy diciendo hoy yo a ti. Porque va a haber muchos que van a decir, no, ¿cómo es posible que digan eso? Aunque no estamos diciendo nada malo, ¿verdad? Y te voy a decir por qué no es necesario. No es necesario que te pares al frente de tu iglesia a decirlo. Además de que lo vamos a ver por qué no es necesario. Te lo digo desde ahora. El movimiento empezó con 12, pero hubo uno que tuvo que reclutar a esos 12. Hubo uno que tuvo que plantar esa visión en los 12. Hubo uno que tuvo que convencer a los 12 de hacer esa misión. Y tranquilamente tú puedes ser ese uno. Yo no sé si tu iglesia pensó en ti para que seas ese uno, pero sí me queda claro que Dios pensó en ti para que fueras ese uno. El peor error que puedes cometer es regresar a tu iglesia y pedirle a tu iglesia que te apoye para poder hacer lo que te enseñaron en la escuela de discipulado juvenil. Es más, Pastor Manolo, hay que ponerles un carro a esos y que de una vez se regresen. Sí, no cometas ese error. No pretendemos que regreses a que tu iglesia te apoye. No es eso por lo que estás aquí. Esto que estamos hablando empezó con una sola persona, y luego con 12, y luego con 70. Entonces, tranquilamente, tú puedes regresar a tu iglesia y puedes empezar una revolución. Puedes empezar algo que no se ha visto en los últimos años en Tijuana, en Ensenada, en Mexicali, de donde sea que vengas. Si no lo crees, pues empieza a creerlo. Ese es el Dios en el que creemos. Es el movimiento que Él auspicia. Pero lo que pasa es que nuestra iglesia está enfocada en medir cuántos entran. Y eso, a la luz de las Escrituras, nunca fue relevante. A la luz de las Escrituras, lo verdaderamente relevante era cuántos salían. Eso sí era relevante. No cuántos entraban. Es más, tú te vas a dar cuenta que cuando la Biblia habla de números, ni siquiera habla de números concretos. Ni siquiera, porque el afán de la Biblia no es decir cuántos están entrando, sino cuántos están saliendo. ¿Cuántos estaban esperando el Espíritu Santo? 120. Pues la Biblia, el aposento alto. ¿A cuántos mandó Jesús en parejas? A 70. ¿Con cuántos inició la misión? Con 12. El enfoque de la iglesia nunca ha sido contabilizar cuántos entran a la iglesia, sino cuántos salen a cumplir la misión. Entonces, no es lo mismo tener una iglesia que bautizó 10 personas a tener una iglesia que tiene 10 personas que están compartiendo el Evangelio. No es lo mismo, ni cerca. Nosotros tenemos que cambiar el chip. Nosotros tenemos que empezar a pensar distinto. No se trata de cuánta gente está viniendo a mi iglesia nueva, cuántos se bautizaron este año. Ojo, es importante tener metas, pero ese no es el enfoque que debe tener la iglesia. Porque ese no era el enfoque del movimiento de Cristo. El enfoque del movimiento de Cristo es cuántos salen a hacer misión. Tú podrás decir, es que yo vengo de una iglesia grande. Grande según quién. Porque a lo mejor a tu iglesia asisten 200 personas cada sábado. Pero eso será según nuestros parámetros, que es una iglesia grande. A la luz de la Biblia, ¿cuántos están saliendo a cumplir la misión? Platiquemos de cuál es una iglesia grande, entonces según ese parámetro, según el parámetro bíblico. Y nos vamos a dar cuenta que si a esas vamos, igual no tenemos iglesias tan grandes. Igual y por eso sentimos que nuestras iglesias están un poco estancadas, o en su defecto, lo más que pueden lograr es sumar a algunas personas. Pero eso puede cambiar. Si de entrada nos damos cuenta que iglesia es igual a movimiento y que el enfoque de la iglesia debe ser no cuántos entran, sino cuántos salen a cumplir la misión. ¿Está bien? Ahora, ya para terminar con lo que vamos